El núcleo es una de las estructuras que caracterizan a la célula eucariota, como ya les había mencionado, y de ahí viene precisamente el nombre, eucariota, núcleo verdadero. Procariota es antes de el núcleo. Procariota, antes del núcleo. El núcleo es el compartimiento donde se encuentra el ADN y toda la maquinaria necesaria para transcribir el ARN. Normalmente aparece un solo núcleo por célula, aunque en algunos casos hay más de uno, como por ejemplo en el caso de los osteoclastos, los macrófagos propios de los huesos son multinucleados, tienen varios núcleos. En términos generales se considera que entonces quiere decir que son células que llevan a cabo simultáneos procesos por los que necesitan simultáneos núcleos. En las fibras musculares esqueléticas o en epitelios de algunos invertebrados, donde se han evidenciado pues células multinucleadas. Como ustedes pueden ver en la parte derecha de la imagen, ven fibras musculares, miocitos, con varios núcleos dentro de la misma fibra. Y también a su vez puede que encontremos células, por ejemplo, células con un núcleo pero multilobulado, es decir, que existen varios lóbulos, varias especies de segmentación del mismo núcleo. O que podamos encontrar, por ejemplo, un núcleo no lobulado, sino que un núcleo que está formado de una sola estructura. Entonces, también el tamaño del núcleo en esencia no está en relación a la cantidad de información genética. Se ha evidenciado que puede ser un núcleo prominente, pero que en comparación con otra célula con un núcleo mucho más pequeño y que ésta pueda tener incluso hasta más información que la célula con un núcleo mucho más grande. Entonces ahí sí no hay una relación entre la cantidad de información genética y el tamaño del núcleo. Las disposiciones de los núcleos en cuanto a las células son variables también. Obviamente la misma característica se presentaría en todas las células. No, de célula a célula eso no va a cambiar si son de la misma estirpe, pero entre diferentes estirpes celulares sí pueden haber cambios. Entonces, la disposición del núcleo dentro de la célula también es algo variable entre las células. Esto es la parte que les mencionaba. Pueden pausar el video y lo leen. Voy a acelerar un poquito más porque ya llevamos 40 minutos de video y no quiero hacérselos tan largos y apenas vamos por la mitad. Bien, el núcleo entonces está delimitado por una estructura llamada membrana nuclear. Entonces, si a la parte externa, digámoslo así de aquí, le llamamos citoplasma, a esta parte interna del núcleo le vamos a llamar nucleoplasma. Y al pequeño espacio que se forma entre el nucleoplasma y el citoplasma, o sea, la parte externa, un tanto gelatinosa que está fuera del núcleo, donde está el citoplasma. Entonces ese espacio que se forma entre el citoplasma y el nucleoplasma lo vamos a llamar espacio perinuclear. ¿Ya? El núcleo, como ustedes pueden ver, está formado por pequeños poros en la membrana nuclear, que es por donde se da el movimiento de la información genética desde la parte interna del núcleo hasta la parte externa del núcleo. Y también se encuentran ciertos ribosomas que se van a encargar precisamente de captar este ARN mensajero que viene por ahí saliendo para empezar a hacer síntesis de proteína. Aquí está una imagen más agrandada sobre lo que estábamos mencionando. Ustedes pueden ver el espacio perinuclear, ¿ya? Y pueden ver los pequeños poros y pueden ver la presencia de ribosomas. Entonces, en el nucleoplasma también vamos a encontrar entonces dos clases de cromatina, la heterocromatina y la eucromatina. ¿Okay? Esto se refiere a qué tan compactado está la información genética, es decir, el cromosoma o la información genética.
Entonces, si está muy compactada, se denomina heterocromatina, es la que está más cercana al núcleo, digámoslo así, y la heterocromatina es la que está más cerca, o sea, es más laxa y está más cerca de la membrana nuclear. Y en el centro del núcleo, en el núcleo del núcleo, está el nucleolo. El retículo endoplasmático rugoso, esta imagen no está aquí solo porque se parece a la primera de la portada, sino porque es una imagen que representa muy bien el espacio dentro de la célula delimitado por el retículo endoplasmático rugoso. Este se encuentra justo después del núcleo. Entonces ustedes pueden ver, siguen aquí presentes los ribosomas, que es lo que le da precisamente su característica rugosa y por eso se llama retículo endoplasmático rugoso, seguido después de el liso. Y se llama liso precisamente porque ya no tiene los ribosomas pegados a él. Entonces, y también pues porque tienen funciones diferentes. Entonces, el retículo endoplasmático es esta serie de cisternas, espacios huecos, dobleces que nosotros podemos observar. Entonces, eh, cuando se está dando, por ejemplo, la síntesis de proteínas, la información genética sale, pasa hacia los ribosomas y de estos pasan ya a por ejemplo, retículo endoplasmático rugoso para iniciar el proceso, digámoslo así, de capacitación, una serie de procesos bioquímicos que deben de pasar las proteínas para terminar finalmente en el sistema de transporte vesicular y, por ejemplo, ser una proteína de membrana o ser una proteína externa, algo que se va a liberar, pero también puede ser algo que se va a quedar dentro del citoplasma. Entonces, eh, son esta serie de pliegues que ustedes pueden observar acá. Bien, como mencionaba, está el rugoso y está el liso. La diferencia visual es que el rugoso tiene pegado a él ribosomas, dándole esa apariencia, mientras que el liso pues no lo tiene. Pero eso solo es una diferencia física, tienen diferencia funcional, o sea, tienen funciones distintas. Como lo vemos acá, después del núcleo sigue el retículo endoplasmático rugoso y justo después de él sigue el retículo endoplasmático liso que ya carece de los ribosomas simbolizados por estos puntos rojitos. Como venía diciendo, pues la principal función del retículo endoplasmático rugoso es la síntesis de proteínas. Está representado en este color rosado. Después del núcleo, donde sale la información genética para la síntesis de proteínas, es esta estructura después de los ribosomas que van dando lugar a la conformación de las proteínas. Entonces, una de sus principales funciones sería precisamente esa síntesis de proteínas que van a terminar en el exterior celular o en la parte interna de la célula. Van a entrar a un sistema de transporte vesicular que por situaciones de tiempo no voy a mencionar acá, explicar en qué consiste, pero lo pueden buscar si ustedes quieren averiguar más sobre el sistema de transporte vesicular celular, vesicular con B pequeña de vesícula. Entonces, y ahí lo van a poder entender mejor. En recursos complementarios les he dejado un video de esto, si quieren aprender un poquito más sobre eso. Existen entonces dentro de esta estructura del retículo endoplasmático existen unas proteínas llamadas chaperones o chaperonas que son las encargadas, como diríamos, de llevar de la manito a estas neoproteínas o nuevas proteínas que se están apenas formando en ese momento, llevarlas durante todo ese camino del sistema de transporte vesicular para pues llevarlas hasta la puerta de salida, digámoslo así, ¿ya? O sea, para llevarlas hacia proteínas maduras, ya que puedan ser, por ejemplo, utilizadas en el citoplasma o que sean, por ejemplo, liberadas por exocitosis fuera de la célula.
Por otro lado, también se van a encargar de verificar que esas proteínas, neoproteínas, o sea, nuevas proteínas, sean correctas, que no tengan errores. Si tienen errores, ellas van a ser encargadas, ayudar, mejor dicho, ayudar para que sean eliminadas. El retículo endoplasmático liso, como ya había mencionado, su principal característica es que no tiene ribosomas. Va a continuación del rugoso, pero ya no tiene ribosomas. Ahora, las funciones, como ya había mencionado, son distintas a la del rugoso porque esta tiene que ver con el metabolismo de las grasas, la detoxificación y el almacén de calcio. Estas, por ejemplo, el retículo endoplasmático liso es, en el caso de la detoxificación, es una de las estructuras que vemos con prominencia en los hepatocitos, porque precisamente esa es una de sus principales funciones. Entonces, pues como es una estructura bastante necesaria para ellos, vemos que esa estructura abarca bastante espacio dentro, por ejemplo, de un hepatocito. El retículo endoplasmático liso está involucrado en una serie de importantes procesos celulares. Dentro de eso destacan la síntesis lipídica, es decir, tienen función en la síntesis de grasas. ¿Ya? Si el retículo endoplasmático rugoso estaba involucrado en la síntesis de proteínas, entonces el retículo endoplasmático liso está participando o está involucrado en la síntesis de lípidos. Ambos, como ya mencionamos, siguiendo la secuencia de lo que estamos explicando, ambos, tanto los lípidos como las proteínas, forman parte estructural de las membranas celulares. O sea, son estos parte de los que participan en la creación de membranas celulares. La detoxificación, como ya mencionaba el ejemplo de los hepatocitos, se refiere a que ayudan a la eliminación de elementos que pueden ser perjudiciales para la célula. Por ejemplo, las proteínas P450, responsables de la eliminación de productos del metabolismo potencialmente tóxicos, así como de algunas toxinas liposolubles incorporadas durante la ingesta, es decir, de eso que nosotros comemos, que puede ser perjudicial para las células. Dentro del retículo endoplasmático liso van a haber estructuras, bueno, específicamente proteínas como las P450, que se van a encargar de capturar y eliminar de manera segura esos elementos tóxicos. El aparato de Golgi. Una estructura también con forma de pliegues que sigue a continuación del retículo endoplasmático y que también forma parte del transporte vesicular. Es decir, se forma cierta vesícula por la que va a pasar por el aparato de Golgi para poder generar un elemento final que puede ser incorporado a la parte interna de la célula o que puede ser eliminado hacia la parte externa de la célula. El aparato de Golgi fue descubierto por Camillo Golgi y de ahí su nombre. Es una estructura membranosa y es evidente al microscopio electrónico. Al microscopio óptico, los organelos celulares no son posible observarlos, excepto, por ejemplo, los núcleos, que sí se logran observar. Y las membranas celulares, no a detalle, sino que delimitando el microorganismo. Sobre la morfología del aparato de Golgi, como ustedes pueden ver, sigue siendo un sistema de pliegues o de cisterna, pero que ustedes pueden ver, va a estar rodeada por ciertas vesículas que precisamente son las vesículas que están dentro de el transporte vesicular, que se están movilizando. Esta estructura básicamente es en sí ella la que se está dando. ¿Cómo así que se está dando? Es como si ustedes tuvieran una planta, va creciendo y ustedes la van cortando y pues va produciendo más. Entonces,
su estructura es de ese tipo. Entra de una forma, entra por un lado, tiene dos regiones, entra por una región, eh, es como que se fusiona y luego termina saliendo por la otra región. Eh, este se encuentra cerca eh, de los centrosomas, lo que quiere decir que se encuentra cercano a la parte central de la célula, como veíamos en la imagen anterior. La función del aparato de Golgi, una de sus funciones es que es un centro de glucosidación en la célula. Ya habíamos hablado entonces sobre que el retículo endoplasmático rugoso participaba en la síntesis de proteínas, el ISO en la síntesis de lípidos, en la detoxificación, y ahora el aparato de Golgi participa en la glucosidación. Entonces, quiere decir que a eh, los azúcares se fusionan con, por ejemplo, proteínas, lípidos eh, o, por ejemplo, polisacáridos. Es decir, la incorporación de grupos azúcares a otras estructuras químicas. Es un centro de reparto de moléculas provenientes del retículo endoplasmático, porque de allá viene, y eso es lo que se llama la cadena de transporte vesicular, que se sintetiza en el propio aparato de Golgi. Una vez procesadas en el aparato de Golgi, las diferentes moléculas son seleccionadas y empaquetadas, que es la parte ya final de la cadena de transporte, en vesículas diferentes para dirigirse a sus respectivos destinos, como ya mencioné, que puede ser interno o externo. El siguiente organelo es la mitocondria, que tiene esa forma que ustedes están observando ahí. Esto que aparece aquí es porque la mitocondria tiene su propio material genético y es en forma circular. Este es heredado por parte de la madre. Pero bueno, continuemos con lo que nos interesa, y es que este es nuestro centro de energía en la célula. Es el que, a través del transporte de electrones en la matriz que tiene la mitocondria, le permite generar eh, a partir, por ejemplo, de la primera fuente de energía, como son los azúcares más el oxígeno, nos permite crear energía para el funcionamiento de la célula. Pues por ahí se considera que por lo que presenta su propia materia genético, se considera que inició como una especie de endosimbiosis, es decir, en algún momento de la historia de la evolución, alguna célula se fusionó con esta otra estructura y con el tiempo entonces encontró un ambiente propicio para mantenerse subsistiendo, y así es como cuando se está llevando a cabo el proceso de división celular, ellas también llevan a cabo un proceso de división mitocondrial, y así es como pues pasan de una célula a otra. La morfología, como ustedes pueden ver, las mitocondrias eh, tienen diferentes formas, casi todas son como si fueran una especie de planta de zapato visto desde la parte inferior. Tienen una especie como de salchicha, algo así, un tanto redondo, gordo. Pero lo interesante es que tiene la parte de la membrana interna y la membrana externa, porque aquí es donde se llama matriz, y este es el espacio en donde se va dando una especie de cadena de transporte de electrones que termina produciendo pues el ATP, que es la energía de las células. En red o aisladas, las mitocondrias están formadas por una membrana externa y una membrana interna, un espacio intermembranoso y un espacio interno delimitado por la membrana interna denominada matriz mitocondrial, esta parte de acá. Bien, las mitocondrias tienen la capacidad, como ya había mencionado, de dividirse por su propia cuenta, y lo que hacen tradicionalmente, bueno, lo que hacen es dividirse en el momento en que las células también están sufriendo división celular. Y también ellas tienen capacidad de fusionarse, es decir, cuando, por ejemplo, por X o Y razón una célula no necesita tener tantas mitocondrias, ellas son capaces de fusionarse, es decir, se une una con otra.
Como ya también había mencionado, las mitocondrias poseen su propio material genético y este es heredado por la madre únicamente. La función principal, como he venido diciendo, de las mitocondrias es la producción de ATP, que es la moneda energética. Adenosín trifosfato o trifosfato de adenosina, como lo quieran llamar, es la moneda energética, es la molécula que hace que nuestras células puedan funcionar. Ya finalmente entonces sobre la tabla de actividad, en toda presentación de cada semana vamos a tener una tabla de actividad en donde se les va a dar a conocer qué es lo que se debe hacer. Sin embargo, hay más detalles dentro de la plataforma de Canvas en cada semana. Esta es un poco más resumida. Pero para esta semana, por ser la semana 1, únicamente vamos a hacer una evaluación diagnóstica que no tiene ponderación, no tiene nota, solo nos servirá como una guía u orientación acerca de cuánto sabe el grupo como tal, el grupo total, a partir de los resultados que obtengamos en las pruebas que ustedes se realicen. Son 10 preguntitas, no hay límite de tiempo, no tienen que buscar información, incluso en algunas preguntas está la opción de que no lo saben, pero que les gustaría aprenderlo. Entonces, como su nombre lo dice, es una evaluación diagnóstica, es poder diagnosticar cuánto sabe o qué sabe el grupo al momento y por ende permitir tal vez no redundar sobre lo que ya sabe y avanzar o al darnos cuenta qué es lo que no saben, pues enfocarnos precisamente en eso. Aquí tienen los recursos complementarios. Evidentemente, como video no lo pueden clicar, pero sí lo pueden en la parte de Canvas, está la parte que dice clase en PDF. Ahí está el PDF y ahí sí pueden directamente hacerle clic y les va a abrir estos recursos complementarios. Si existen preguntas o dudas, que espero de que sí existan, las podemos resolver en la videoconferencia o las podemos resolver cuando ya logremos generarlas a través del grupo de Facebook. También tienen un foro de consulta semanal donde se pueden aclarar las dudas precisamente para esta semana y eso será en cada una de las semanas que tengamos en este ciclo. Sin más, agradecerles por estar atentos y espero sus preguntas y comentarios. Hasta la próxima.